en Nueva York porque mi hijo, la esposa dio a luz ayer. Así que ayer tuve mi nietito. Digo, Bueno, yo estoy acá, no tengo la botella conmigo, pero tengo un Villavulf alemán. Vino un Pinot Noir de Baden-Württemberg del sur, que es medianamente extraño, pero la botella la están compartiendo por allá los vecinos. Y es súper, súper linda. Quiero aprovechar quiero aprovechar para decirle a Cristian, me atendió muy bien cuando estuve por allá. Me recomendó unas copas, por cierto. Esta copa es de las que Cristian me recomendó. Y quedamos pendientes con unos vasos de whisky, ya que llegaron, habían solamente dos y me llevé dos. ya Pero de verdad que llegaron, hay ya excelente llegaron, atención Abraham. a los que, bueno, creo que aquí de Venezuela vemos pocos, pero quiero recomendarles que espectacular la tienda, el servicio A número uno, los Muchas productos gracias. inmejorables. Muchas gracias, Abraham. Siempre bienvenido. Qué bueno, qué bueno. Esperemos que muchos más venezolanos se unan acá a las catas online y así puedan después irse donde Cristian cuando quieran experiencias en vivo. No te yo que ya los vasos llegaron. Sí, sí. De verdad que Buenísimo, tiene unas copas buenísimo. espectaculares, muy, muy buenas. Bueno, Bueno, buenísimo. creo Ya ahí que también Nico, llegó Antonio, ya está Antonio, entonces yo creo que ya estamos. yo Me también falta un creo. John que no estoy seguro que viene, pero bueno, ahí estamos. Ok. Bueno, en algún punto después déjense ver la cara un segundito para que nos enseñen su vino si pueden. No es obligatorio, pero está chévere porque parte de la idea de lo que queremos es hacerlo bastante interactivo y que todos participen para que, bueno, poco a poco vayamos todos creciendo juntos y cada uno aportando porque nosotros también podemos aprender un montón de ustedes. Así que esa es la idea. Bueno, entonces nada, estimados, bienvenidos a nuestra cata hoy online detrás de una copa. Hoy vamos a hacer unas cosas más caprichosas, más lindas, más complejas de un montón de cosas, porque estamos dentro de una uva que se llama Pinot Noir y Pinot Noir es la caprichosa, la compleja, la delicada, la que no todo el mundo ama, pero cuando la amamos, la amamos. Eh, una de las razones por las cuales tenemos vinos tan caros en el planeta y otra por la que hay mucha gente que no le gusta el vino. Entonces, arrancamos hoy con Pinot Noir, que es esta uva caprichosa, espectacular. Y yo digo que si o sea, algo como que me describe un poco el Pinot Noir es que yo digo que si el vino tuviera un carácter humano, la Pinot Noir sería así como un artista sensible y como perfeccionista, ¿no? Capaz de hacer como obras maestras y a su vez ser temperamental y ser difícil de complacer, porque es una mezcla de todo esto, ¿no? Los vinos que se derivan de esta uva, y ya vamos a ir viendo por qué son extremadamente delicados, elegantes, facilísimos de maridar, maridan mucho mejor que cualquier otro, para mí, o que la mayoría de los otros vinos tintos, por lo que si a alguien le gusta mucho el vino tinto, la Pinot Noir es un excelente comodín en maridaje, pero a su vez también es una uva dificilísima de cultivar, una uva dificilísima de que en general de hacer el vino es inclusive un poco más delicado que otras uvas. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy. Y lo divertido también que cada uno, y por eso cada vez me enamoro más la idea de esto de las catas online, es que cada uno de ustedes va a traer un Pinot Noir de otro país, y eso me parece increíble. O sea, hay muchos que podamos como coincidir, pero el hecho de que unos traigan de Oregon, los otros de Sonoma, de Russian River Valley, los otros Nueva Zelanda, Chile, Alemania, o sea, hay tantos lugares que producen vinos con esta uva, que bueno, eso es lo que quiero, que todos hablen, que todos aporten y que cada uno de manera bien bonita interactuemos y crezcamos en todo esto. Bueno, ya para darles como brevemente, antes de empezar en la cata como tal, o sea, Pinot Noir, como la gran mayoría de las uvas, se remonta hace muchísimos años atrás.
y originaria de la Borgoña, en Francia. Se habla de ella desde el siglo XIV aproximadamente. Corrígeme, Nico, si tienes alguna fecha diferente, pero desde el siglo XIV hasta donde yo sé. eh, y bueno, es simplemente el nombre se deriva un poco, y eso lo hablamos en el episodio del podcast. Pinot es piña. Entonces es porque como la uva, la forma es un racimo compacto, cónico, nos recuerda un poco la forma de una piña. Y noir es por lo negra que es, porque saben que dependiendo de la cepa, del tipo de uva, tienen distintos, o sea, unas son más oscuras, más hacia las moradas, unas un poco más rojizas, bueno, la Pinot Noir es bastante oscura, a pesar de que, y ahora lo vamos a hablar, su piel es bastante delgada, y por eso es una uva mucho menos tánica que otras uvas, pero el color es un color oscuro, entonces de ahí es que viene un poco el nombre, pero es una de las variedades antiguas más viejas del mundo, y de ella también se derivan otras uvas. Entonces, bueno, en su árbol, Ok. como decimos, Ojo con esto, ¿sí? Cuando decimos que la uva es oscura, estamos hablando de la baya, ¿sí? La baya, o sea, uno la ve y se ve medianamente oscura. ¿Qué es lo que pasa? Tener una piel delgada es una piel que yo no le puedo extraer mucho color. Entonces, los vinos de Pinot Noir generalmente van a ser extremadamente claritos. Seguramente lo que tienen en su copa es medianamente cereza, medianamente ligero. Hay Pinot Noirs más pesados que otros en términos de color, obviamente. Hay Pinot Noirs de Salta, de Argentina, del Valle Central de Chile, por ejemplo, que logran tener un color medianamente más profundo, pero suelen ser de colores más ligeros. Y esto es una de las cosas que juega el Pinot Noir cuando hablamos de cata. O sea, Pinot Noir es una uva que se puede, en la mayoría de los casos, distinguir por color. ¿Sí? Son poquitas las uvas que tienen un color que es demasiado diferente. ¿Sí? Pinot Noir es una de ellas porque tengo más cereza, Nebbiolo es una de ellas porque tengo más naranja, Malbec es una de ellas porque tengo más azul. Y para mí, por ahí no me pregunten exactamente por qué, pero la Grenache también le encuentro un color que es ligeramente diferente. No sé exactamente cómo definirlo, pero digamos que en términos de color, una Malbec, una Cabernet, perdón, una Merlot, Cabernet, Tanat, se me puede perder el mundo entero entre esos colores, pero Pinot Noir, sí, es como está. O sea, yo acá tengo un vino que es medianamente cereza, ligero, miren que mi Pinot Noir es medianamente pesadito, ¿sí? No sé el de ustedes cómo está por allá. el mío es, sabes que no es tan ligero como otros Pinot Noir que me he tomado, debe ser porque también es joven, no está tan naranja, está bastante rubí fuerte, pero, pero bueno, Ok. siempre termina siendo ligero, pues. Ustedes, Abraham, tienes mute. Lo mío lo veo muy ligero, pero mm, pienso que más granate. Así no está, es que en la cámara es más difícil de ver. No está rubí ni cereza, está más para granate. Sí se vio, ahorita que lo bajaste sí se vio. ¿Y de qué año es, Walter? 2022. Ok. No, el mío se ve bastante clarito, así como Rubí. Tengo entendido que la gente que, para empezar, escoge el Pinot Noir porque dicen que es un vino muy suave de tomar, es un vino fácil para aprender dentro de los tintos, porque no es un vino tan complejo, ¿no? Es complejo. Ah, Es sí. fácil, o sea, voy a matar a esta gente, voy a decirle, es un Es vino muy fácil para complejo. aprender cuando estoy tomando Pinot Noir barato. Ah, a mí me dijeron eso. El que quiera aprender, No, que aprenda con te lo Pinot Noir. dijeron El mal. que quiera otra cosa Aprenda es más compleja. No, Pinot Noir es de las uvas más complejas que hay en el Ujú, planeta. De hecho, ujú. es la uva caprichosa, es la uva más difícil de cosechar, es la uva más difícil de cultivar. Es una uva que es muy sensible a enfermedades, a hongos, a mildiu. Es una uva que le tengo que tener mucho cuidado porque al ser la piel tan delgadita se rompe muy fácil, entonces tengo que tener muchísimo cuidado. Pero cuando yo logro hacer un buen Pinot Noir, sí, los grandes Pinot Noir, estamos hablando de los grandes vinos de la Borgoña, sí, norte de la Borgoña, especialmente Côte de Nuit, Côte de Beaune, eh, Domaine de la, de la Romané contigo. Romanée-Conti,
lo que es la Tash, lo que es todos los grandes crudos de la Borgoña, más lo que pasa con los Pinot Noirs en Sonoma, especialmente en regiones de Sonoma, lo que pasa en Central Otago, en el sur de Nueva Zelanda y en algunos otros lugares del mundo. Pueden ser los vinos más complejos, más delicados y más elegantes que hay. Pero, o sea, perdón la ignorancia, te hablo en función de no, yo no te digo que la cosecha, la fruta, etcétera, pero el sabor del vino no es un vino demasiado, o sea, no me da la impresión que es un vino demasiado fuerte, recargado, que tienes que, o sea, que como que va fluyendo conforme va pasando, lo vas tomando, o sea, siento yo que es un vino muy, de alguna manera, un poco suave. No es un vino fuerte, que astringente, que te mueve. Capaz estoy equivocado o el que me estoy tomando No, es no, no, así. Y no no es el estás de- equivocado. No estás equivocado, pero la cajita, o sea, la cajita, yo siempre hablo de las cajitas. La cajita de Pinot Noir es una cajita mucho más ligera en términos de cuerpo y de taninos, ¿sí? Ok, Cuerpo y taninos, Pinot Noir es una uva que realmente no tiene tanto potencial como un Cabernet Sauvignon, ¿no? Como un Syrah o como un Zinfandel o un cualquiera de estos. El potencial de estructura que tiene es mucho menor. ¿Por qué? Por la piel delgada. Básicamente esta es la razón principal. Pinot Noir tiene una acidez que es mucho más, o sea, tengo más potencial de acidez que tengo muchas cosas. Yo puedo lograr un Pinot Noir con mucho mejor acidez que un Zinfandel, que un Cabernet, que un no sé qué. Por eso es que lo utilizo para hacer champaña y para hacer cava y para hacer otros espumantes finalmente. Entonces, sí, en términos de estructura, de que si a mí me gustan los vinos grandototes, ¿sí? Yo con un Pinot Noir nunca voy a llegar a esa estructura, ¿sí? A mí me gusta hacer aquí un paralelo que es un poquito extraño, ¿sí? Pero yo siempre imagino Cabernet Sauvignon es el del gimnasio de los músculos así grandototes, pero Pinot Noir es el que escala. Entonces el man que tiene todas las fibras y que se puede levantar así de un brazo sin que nadie lo note. O Nico, el profesor de yoga. Ahí está, sí, o sea, que es elegante, se ve lindo, pero que en el fondo puede tener un montón de cosas, pero sí, es una cajita más bajita en taninos y en estructura, pero en elegancia y complejidad es inmenso. Entonces, en ese sentido sí lo entiendo, es que empieza con Pinot Noir para que aprendas a tomar vino, es un poquito te asustan los taninos, te asustan el alcohol, te asustan los vinos de cuerpo y quieres algo que se sienta más ligerito, empieza por acá. Sí, eso es lo que pero me queda. sí, es como raro, es como que, ok, sí, o sea, entiendo por qué lo recomiendan para empezar, pero si uno sigue en ese camino se puede ir en términos de precio al carajo. Exacto, yo quiero agregar algo a lo que está diciendo Nico, Abraham, que es que tú estás acostumbrado, porque yo conozco lo que tú tomas, entonces tú estás acostumbrado principalmente a Cabernet, que son vinos, Cabernet Sauvignon, que es un vino con mucha estructura, cuerpos taninos presentes, fruta, bastante barrica, los Malbec, que a pesar que no llevan tanta barrica, son vinos que tienen mucho cuerpo, mucha estructura, mucha fruta también oscura. ¿Qué pasa? Aquí estamos hablando de las frutas rojas. Es una uva de piel delgada que no nos va a aportar tanto tanino, un tanino muy moderado, muy suave. Entonces, es tal cual lo que te dijo Nico. Acá hay la elegancia, la finura, el poder tomarte algo que no quieres que sea más importante que lo demás que lo está acompañando, sino que se casen bien, ¿me entiendes? Versus otro vino que es un vino que, wow, te vas a fumar tu tabaco, aunque tabaco y vino no es lo ideal, pero qué sé yo, y te provoca una copa de vino en vez de un ron o un whisky, bueno, nada, ya tienes un vino con mucho más cuerpo y más peso. Todo depende de la ocasión. Por eso es que yo al final digo que lo rico es aprender de todas las uvas, de todos los estilos de vino, porque después de que ya conoces todas las opciones que hay y el por qué los vinos son como son y qué es lo que está buscando el enólogo al crearlo, tú empiezas a decir, ok, me voy a comer esto, entonces este vino no va a ser el ideal. Que si lo quieres tomar siempre está bien, porque aquí al final del camino, y es lo que Nico y yo siempre decimos en el podcast, lo importante es la experiencia, que cada uno consuma lo que le gusta,
Pero si te interesa un poco más crecer en este mundo y aprender, hay muchas variedades de uva y cada una tiene sus características particulares y para qué se puede utilizar en cierto momento. Y esta es una de ellas. Yo no tomaba Pinot Noir al principio, hace 10 años atrás, y me parecía así como una agüita con saborizada. Y ahora soy una súper apasionada del Pinot Noir y por alguna razón de los vinos más caros del mundo son de Ah, la Borgoña, y son Pinot Noir y son. Entonces, bueno, eh, yo estoy segura que te va a enfiebrar una vez que entres en este mundo de conocer la Pinot Noir. Díganlo ahí, Walter, Cristian, todos los demás. Nosotros nos estamos tomando, escucho, No, porque tienes el micrófono apagado. Déjame apagar yo el mío para que tú puedas hablar, que estamos en el mismo lugar. Ya va. Dale. ¿O no? Micrófono apagado. Denle un segundo a Micrófono. Meyer que está viendo cómo desbloquear el celular, porque es que dos laptops a la vez en el mismo lugar no nos sirve. No. Hay mucho, mucho Bueno, boom. mientras que lo logramos. No, eso es, o sea, de verdad que es el tema del Pinot Noir, ahí ya estamos, ya lo lograste. Dale, Meyer. no, hola a todos. Yo lo que quería decir era que nosotros nos estamos tomando un Pinot Noir de Oregon. Ajá. Oregon se ha convertido en la región de Estados Unidos que está conocida por producir los mejores Pinot Noir hoy en día. ¿Ok? Bueno, también hay en la zona de Carneros y en Sonoma hay producción de Pinot Noir también, pero la producción de Oregon es la que se considera como la más elegante, pues. Eh, y bueno, la verdad que estamos disfrutando de este vino porque tiene todas las características que tiene un Pinot Noir. Si ustedes en sus países consiguen Pinot Noir de Oregon, no dejen de comprarlo porque son buenos. Eso es lo que yo quería agregar. Son cosas muy lindas, o sea, miren, hay varias cosas que tienen Pinot Noir que son muy lindas, o sea, cuando yo me voy a Pinot Noir, lo primero que hablamos es el color, ¿sí? Esto es uno de los dicientes número uno, ¿sí? Lo segundo es la acidez. Cuéntenos un poquito, o sea, la acidez, fíjense, llévense un sorbo a la boca, haciendo el buche, sientan la acidez del vino en la mitad de la boca, y fíjense cómo generalmente Pinot Noir tiene un nivel de acidez bastante elevado. Si yo comparo contra un Zinfandel, contra un Cabernet Sauvignon, contra varios, ¿sí? Se habla de una de las uvas tintas con mayor potencial de acidez. Esto se debe a que es una uva que madura muy rápido, ¿sí? Inclusive en algunos casos se cosecha antes que algunas uvas blancas en términos de tiempo. Entonces tengo una acidez importante. Entonces lo que tengo que fijarme sí o sí es color, la buena acidez que tiene. Estos son los dos principales, digamos que descriptores de Pinot Noir. Y lo que suele pasar en la boca siempre es que tiene unas notas a fruta roja, especialmente fresa. Sí, el tema de fresa es extremadamente importante en Pinot Noir. Y dependiendo de dónde esté yo en el mundo, esa sensación de fresa puede ser muy diferente. Porque puedo tener esa fresa que está todavía un poquito verde, puedo tener la fresa completamente madura, divina, roja de revista, pero lo que suele pasar en los grandes Pinot Noirs es que tengo una fresa sobremadura o inclusive tendiendo a fresa dañada. Yo sé que suena rarísimo, pero el descriptor aromático típico de los Pinot Noir de Sonoma, que son de los más importantes del mundo también, es que huele a fresa podrida, ¿sí? No desagradable, sino esa fresa que todavía aguanta para el jugo, pero no aguanta para comerse fresca, esa fresa. Entonces, fíjense, metan la nariz a ver si encuentran esa fresa de alguna manera y díganos si la sienten y cómo la sienten. ¿Sí? Metan la nariz, busquen, piensen, fresa, 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 fresa. Tú, me voy adentro. El mío, por ejemplo, es un Pinot Noir que tiene muchísima barrica. Es rarísimo, es un Pinot Noir alemán que tiene notas de barrica, es un Pinot Noir alemán medianamente comercial en ese sentido. Yo digo que este Pinot Noir tiene fermentación maloláctica, lo cual también sí, es normal, pero este Pinot Noir huele a fresas con crema.
¿sí? Tiene unas notas lácteas y tiene la nota a fresa, entonces es un Pinot Noir que juega mucho con la infancia de los colombianos, ¿sí? Yo no sé si en Venezuela comían fresas con crema. Claro que sí. Uf, Nunca me lo había preguntado, creo que hasta ahora uf. me lo voy a preguntar, porque en En la Argentina ese colonia concepto Tovar. no existe, por ejemplo. En la colonia Tovar. Ahorita complementando un poco lo que Nico está diciendo, por ejemplo, en cuanto a la fermentación del Pinot Noir, muchas veces se hace con los racimos enteros para mayor complejidad aromática del vino, justamente por eso, porque sus pieles son muy delgadas, va a tener menos taninos para compensar. Si se va a utilizar barrica, que no siempre se usa principalmente roble francés, tostado ligero, a un tostado ligero o medio el roble francés. ¿Por qué? Porque, bueno, no queremos, es un vino tan elegante en sus notas que no queremos que la barrica prele sobre el vino como tal. Siempre hay excepciones, siempre hay enólogos que quieren hacer cosas diferentes y eso es lo bonito de este mundo, pero estamos hablando como en general. Se usa más roble francés que americano porque el roble americano es un roble que tiene mucha más presencia y es más coco, chocolate. El roble francés es más fino, es más elegante. Si es un tostado ligero, también va a ser mucho. Entonces, seguimos en ese norte de la elegancia, de la finura y de no competir contra la fruta como tal. No debe haber exceso de madera en un Pinot Noir para aguantar esa sutileza. Y Nico habló de la maloláctica. Acuérdense siempre que la maloláctica es, no es una fermentación, es una conversión es en parte de los procesos del vino y lo que se hace es, y lo hablamos la vez pasada, cambiar el ácido málico por ácido láctico. El ácido málico es ese que nos pega detrás de los oídos cuando nos comemos una manzana verde, un limón, y el ácido láctico es un ácido mucho más noble, más redondo, y eso es lo que se busca también con la maloláctica. ¿Por qué los vinos de Pinot Noir llevan normalmente maloláctica? Por eso, porque la acidez, ya que es un vino tan elegante, queremos que la acidez sea más redonda, más suave, más, ¿me entiendes? Todo buscando que sea un vino que tenga mucho balance en general en cada uno de sus aspectos. Ahora, ¿qué nos dice la maloláctica? Ya sabemos que la maloláctica dentro de sus notas de aromas y sabores que deja, nos va a dejar esas noticas a crema de leche, a mantequilla, a queso. Entonces, si uno huele algún vino de Pinot Noir y le consigue, vayan buscando, vayan oliendo. Acuérdense que muchas veces hay que airear el vino y dejar que el vino vaya evolucionando en la copa y que vayan saliendo todas las notas que de repente al principio siempre lo primero que prela es la fruta. Y después el vino va a ir cambiando y cambiando en la copa y van a ir surgiendo todas las demás notas. Otra cosa que quiero que tengan muy pendiente es que el Pinot Noir es un vino de larga guarda, es un vino creado igual que de repente los vinos de Barolo, son vinos para guardarse por mucho tiempo y que aguantan largas guardas porque tienen las características para aguantar esas largas guardas. Entonces van a tener un vino que se guarda mucho tiempo, va a tener también notas terciarias de aromas y sabores. Y ahí el Pinot Noir, que para mí es parte de la magia, ahí aparecen todas esas notas a trufa, a carne, cárnicos, a trufa sobre todo, a sotobosque, o sea, no sé, la verdad, setas, todas esas notas terciarias son súper importantes en estos vinos. Entonces, Sí, bueno, ¿le sintieron la fresa o no le sintieron la fresa? La verdad que no me he comido una fresa vieja. No voy no a es cuando mentir. está pasada. ¿Te gusta tu decoy, Abraham? Está muy bueno. La verdad que no soy de tomar mucho estos vinos, este Pinot Noir, pero la verdad que, como dice Karen, creo que uno tiene que aprender y ir creciendo en no salirse, digamos, de la cajita donde uno está metido siempre. Voy a trabajar en eso que acaba de decir Karen. Ir Bueno, para pidiendo, eso estás acá. sobre todo en Estados Unidos, cuando uno va y se pide un Pinot Noir, y probando diferentes tipos, porque la verdad es que el vino es bueno. Gracias, Karen. Qué bueno. Bueno, ¿y los demás? A ver, opinen. Eh, Buenas John. noches. Sí, no, en mi caso tengo un pequeño problema con la cámara. Estoy Tranquilo. probando un Louis Latour, Muy bien. Borgoña genérico. Ay, qué Pues digamos interesante. que el tema de la fresa no lo siento así como muy marcado. Se siente más algo como
No sé cómo lo acabo de escribir anteriormente, muy similar a ese sotobosque. No sé si es de pronto porque el vino está muy joven y se siente la acidez, pero es como mi primera impresión. Cranberry. Está bien, no necesariamente todos tienen eso. Espérenme, les voy a mostrar un mapita acá simplemente para que nos hagamos una idea de dónde estamos. Dónde estamos. El que nosotros nos estamos tomando, se le siente mucho el cranberry. Ok. Cuando les voy aquí a compartir. ¿Me dicen cuando vean mi pantalla? Ya. ¿Ya lo están Sí. viendo? Bueno, fíjense dos cositas. Fíjense un poquito el color que hablábamos antes de la valla. ¿Sí? Ojo, el color de la valla es diferente al color del vino, pero miren lo que es la valla, que se ve súper oscura. ¿Sí? Pinot Noir, como lo dijimos, tiene varios sinónimos: Pinot Nero, Blauburgunder, Spätburgunder en Alemania, ¿sí? Pero finalmente, pues esta es simplemente la uva. ¿Qué pasa con el Pinot Noir? El Pinot Noir es tan complejo que tengo un montón de clones, ¿ok? Tengo un montón de clones y hay clones que generan cosas muy diferentes. Fíjense, aquí muestran un poquito cuáles son estos clones. Entonces el 777, el 115, tienen unos nombres súper específicos, pero todos estos son, digamos que Pinot Noir en su ADN, pero con diferentes perfiles aromáticos. Hay unos que producen mayor acidez, que son los que más se usa para champán, otros que producen más elegancia y más complejidad y más tiempo de guarda, ¿sí? Esto es bastante interesante. Pero cuando yo me voy, por ejemplo, espérenme un segundo que por acá está el mapa, esto que es la Borgoña es lo más importante alrededor del mundo. Cada uno de estos puntitos que ustedes ven aquí en este mapa son, digamos que uno de estos cruz de Gran Cruz, de hecho, en este caso, que la mayoría son de Pinot Noir. Aquí en este mapa sí, tengo algunas cosas de Chardonnay también exclusivamente, pero la mayoría son de Pinot Noir. Y definitivamente, si hay un nombre que se nos tiene que quedar con Pinot Noir en el mundo, es una cosa que se llama la Romanée Conti. ¿Sí? Romanée Conti, Vosne Romanée, son dos nombres que son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque hay una empresa en el mundo que se llama el Domaine de la Romanée Conti, DRC, ¿sí? DRC es el nombre de Pinot Noir en el mundo, con los vinos más costosos, que realmente pues es una producción mínima. Si solo los Gran Cruz es solamente el 1.5% de toda la producción, si el Domaine de la Romanée Conti es 0.1% de toda la producción de la Borgoña. ¿Okay? Entonces, cuando me voy a la Borgoña, esto es lo que tengo. Tengo todos estos lugarcitos donde cada uno de estos, ¿sí? Tengo cosas muy diferentes. De hecho, el vino que nos pusieron a abrir en la final del concurso era un vino de Volnay, si no me equivoco. No me acuerdo si era Vouvray o Volnay. Ahorita no recuerdo, o era un Rouge. No me acuerdo, del 69. Entonces, esto que está pasando aquí es lo mejor. Y Louis Latour, que es el que tenía John por ahí, ¿sí? Es un vino de denominación de origen la Borgoña. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una mezcla de viñedos de probablemente diferentes lugares. Seguramente la mayoría de ese vino proviene de la Côte Chalonnaise y la Côte Mâconnaise. ¿Sí? Yo divido entre la Côte de Beaune, que es la parte del norte, que se divide en la Côte d'Or, se llama la Côte d'Or, ¿sí? Las colinas de oro. Y las colinas de oro son básicamente una mezcla, una diferencia entre la Côte de Nuit, que es la parte de arriba, que es básicamente esta partecita de aquí arriba, y la Côte de Beaune, que es la segunda partecita de acá abajo, del magenta, del color magenta que tengo. Estos dos son los más importantes, ahí donde están los pequeños productores, estos lugares súper pequeños, donde fíjense, donde yo literalmente tengo un tema de colinas. Cuando me voy a la Borgoña, lo que quiero, y en muchos lugares del mundo, es estar en la mitad de la colina. Pinot Noir refleja de una manera increíble lo que es el terroir. Pinot Noir, realmente uno puede llegar a sentir la diferencia si uno se concentra en Pinot Noir, en su entrenamiento, la diferencia entre todos estos pequeños Gran Cruz, se puede sentir la diferencia. Y hay gente tan especializada que agarra un vino y dice, así,
esto es Montrachet, ¿sí? Esto es Vouvray, esto es Vougeot, esto es no sé qué. Y realmente uno dice como, pero fuck, ¿cómo haces para diferenciar? Pinot Noir logra esta diferencia. Y aquí está la gran diferencia. Sonoma es fruta ya sobremadura, ¿sí? Con algo de estructura. Si me voy a Oregon, que es los que hablaba Meyer antes, me voy a una fruta mucho más fresca. Si me voy a Nueva Zelanda, tengo muchas más cosas de sotobosque, de pasto. Si me voy a la Borgoña, tengo más este cuero, este bosque, esta fruta otra vez sobremadura. Si me quedo en la costa de Chile, tengo unas notas saladas súper bonitas, que es muy lindo en el Valle de Leida en Valle de Leida y en Casablanca. Inclusive hay algunos Pinot Noir que son súper lindos. Y en el Valle del Elqui, que es todo en la costa. Pero lo que yo quiero de Pinot Noir, cuando estoy en Alemania, cuando estoy en Francia, en la Borgoña, cuando estoy en Alsacia, que es otra región importante para Pinot Noir del mundo, es estar mirando hacia el sur, en colinas para aprovechar el sol y estar en el centro de la colina, porque el centro de la colina me tira suelos más profundos, me tira, ¿sí?, más sol, o sea, más maduración. Yo necesito que, ¿sí?, la Pinot Noir madure en su totalidad, que la acidez no quede tan marcada, sino que yo tenga todas esas notas de fruta madura, ¿sí? Y adicionalmente, pues en la mitad de la colina, pues baja el aire, tengo menos riesgo de humedad y se me genera como un microclima que es más templado que la parte de abajo del valle y que la parte de arriba de las montañas. ¿Ok? En Pinot Noir pega también que los suelos más interesantes también están en el centro de la colina. ¿Ok? Pero entonces, fíjense todo lo que es esto. De cada uno de estos es una cosa mágica. Si me voy a la Côte de Nuit solamente, tengo 24 Gran Cruz, de los cuales 14 están en la Côte de Nuit. Y estos nombres, para examen de sommelier me los tengo que aprender. Y para un Master Sommelier me tengo que saber la diferencia organoléptica entre ellos. ¿Ok? Entonces, Louis Latour, que otra vez es el vino que tiene John, que tiene un Borgoña en general, tiene no solo eso, tiene pequeños vinos que vienen, por ejemplo, de Aloxé-Corton, que viene de Côte de Nuit, que viene de Moët-Saint-Denis, ¿sí? Chambol-Musigny, todos estos, cada uno de estos, ¿sí?, tiene su magia. Y fíjense cómo están divididos de este a oeste, no están de norte a sur. Acá tengo una división muy simpática que tiene mucho que ver con el tema de las colinas, ¿sí? Las colinas van haciendo así y literalmente yo divido por franjas del centro de colinas. Es muy divertido. Es muy, muy divertido. Y bueno, la Côte de Beaune más al sur, acá tengo un poquito más de Chardonnay, un poquito más al sur. De acá vienen algunos de los grandes Chardonnays del mundo, como Meursault, este que está acá, este lugar grande, Meursault, son de los Chardonnays más importantes. Chassagne Montrachet aquí tiene unos Chardonnays muy importantes, pero también hace parte muy importante de lo que es Pinot Noir del mundo. Todos estos nombres yo me los debería saber, ¿sí? Una Todos. cosa, Nico, déjame agregar ahorita que hablaste de Chardonnay, es muy importante también que sepan que Pinot Noir es una de las uvas con la que se hace champán. Y ahora por eso me recordé por la asociación, es Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay. No necesariamente las tres, porque también hay la opción de un Blanc de Blanc que es puro Chardonnay, puro vino uva blanca, pero la champán se produce con 2 uvas tintas y una uva blanca en su mayoría. Y Pinot Noir es una de ellas. Cada una de estas uvas va a aportar y cuando hagamos nuestra cata de champán ya hablaremos a detalle, pero bueno, para que sepan que Pinot Noir también produce champán. Es una de las uvas principales. De hecho, es una de las normas básicas, ¿no? O sea, donde hay Chardonnay y Pinot Noir, hay espumantes. Siempre. Porque bueno, son los primeros y los principales productores de espumante. El precio de una Pinot Noir, por ejemplo, ¿por qué? Uno se pregunta por qué es alto. Bueno, por muchas razones. Es una uva que como brota tempranamente y se vendimia también tempranamente, ¿qué es lo que pasa? Que
las condiciones climáticas en lugares fríos, porque es una uva de clima frío para mantener su acidez, están muy vulnerables a las heladas primaverales, esas típicas heladas de las que tienen que huir en Francia y en muchas partes del mundo. No pueden huir, pero tienen que luchar contra, es un problema importante, pues estas heladas pueden dañar cosechas. Después también es una uva que necesita, o sea, se beneficia de la poca producción, producciones pequeñas. Los rendimientos debe ser un factor crítico porque cuando se produce demasiadas uvas, el vino resultante va a estar muy diluido y no va a tener tanta profundidad ni tanto estructura como un vino que tiene menor rendimiento, menos cantidad de uvas, y para eso hay que estar trimeando y perdiendo muchas uvas en los procesos, en el raleo, por decirlo así, ¿no? Y bueno, nada, con esto también obviamente tenemos menos rendimiento, entonces eso también sube mucho los precios de sus vinos. Y bueno, y porque ya sabemos que es una uva muy propensa al oidio y al mildew, que son enfermedades fúngicas por las que también se pueden perder cosechas. Entonces, bueno, obviamente que todas estas cosas también encarecen mucho los vinos que se producen con Pinot Noir. No en todas partes del mundo, pero en Burdeos y en partes de Estados Unidos son bastante costosos, pues. Una pregunta, este tipo de uva en Argentina, Chile, España, o sea, países, o sea, te hago la pregunta porque en Venezuela, por lo menos donde yo consigo vinos, no hay tanto vino francés. Creo que el vino francés en Venezuela llega tan costoso y la gente no lo puede pagar. Pero si quisiéramos buscar vinos, o sea, en base a Pinot Noir, que sean de buena calidad, que generalmente vienen Argentina, Chile, España, Estados Unidos, habría, así como tienen aquí ahorita desplegado, una recomendación para... Argentina en Neuquén. Yo sé que es una zona que puedes conseguir vinos de Pinot Noir. Muy bueno. Sí, o sea, en todo el mundo se produce. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pinot Noir hay en todo el mundo, inclusive en zonas extremadamente cálidas, donde no debería, entre comillas, haber Pinot Noir, como el este de Mendoza, como el Valle Central de Chile, Uruguay. En Napa hay cosas de Pinot Noir. Pero si me voy a países del Nuevo Mundo, o sea, si me voy realmente a países del Nuevo Mundo, tengo muchas opciones. Canadá, en la región de British Columbia, produce Pinot Noirs muy chéveres, ¿sí? Esto es zona frío, ¿sí? Oregon y Washington son súper importantes para Pinot Noir. California, en la región de Sonoma, es importante para Pinot Noir. México no es el más fuerte, pero hay. En Chile, me tengo que quedar en la costa. Entonces, si van a consumir un Pinot Noir chileno, preferiblemente que sea de la costa de Chile. ¿Sí? Corta de pronto un poquito norte, Elqui, en el Valle del Elqui, en el Valle de Casablanca, ahí hay Pinot Noirs muy interesantes. Y en el sur no son tan comunes, estos son muy difíciles de encontrarlos por fuera de Chile porque son regiones muy difíciles de plantar por el viento. ¿Sí? En lo que es Itata y Biobío hay Pinot Noirs muy interesantes. Y en Argentina, definitivamente, aunque hay unas cosas muy interesantes en Mendoza, en el Valle de Uco, la región más importante para Pinot Negro, para Pinot Noir, es la región de la Patagonia, pero más importante dentro de Patagonia, la región de Río Negro. Sí, hay dos regiones. Obviamente está la Patagonia, digamos lo que se considera como Patagonia, que es San Patricio del Chañar, y ya Río Negro, que estoy un poquito más tirando hacia el centro del país, donde hay algunos productores haciendo cosas muy chéveres, ¿sí? Sudáfrica, digamos que es un lugar bastante caliente para Pinot Noir, pero hay un lugar que se llama Stellenbosch, que en el sur de Stellenbosch hay un lugarcito como medianamente frío donde resaltan un poquito los Pinot Noirs. Sin embargo, se utiliza muchísimo Pinot Noir para hacer el Cap Classique, para hacer el espumante. Lo que hacen es que cosechan más temprano, no necesitan que la Pinot Noir madure tanto, ni que desarrolle sus aromas y sabores como vino tinto, sino que lo utilizan realmente por su acidez. Entonces hay mucho Pinot Noir, pero más que todo para hacer espumantes. Y en Nueva Zelanda hay uno de los lugares más importantes del mundo
para hacer Pinot Noir que se llama Central Otago. Central Otago es un lugar al sur de la isla del Sur, como en el centro de la isla del Sur, que son de los viñedos más austeros de Nueva Zelanda, donde voy a hacer cosas muy chéveres. En Tasmania están haciendo muy buenos Pinot Noirs. Yo no he probado ninguno hasta ahora, pero hoy en día tienen su renombre. Y en Australia lo que pasa es que comparten lugar mucho con el Riesling. En donde se planta Riesling hay Pinot Noir. ¿Ok? Entonces en Adelaide Hills, sobre todo Adelaide Hills, hay ciertas regiones de Pinot Noir importantes. Ya si quiero viejo mundo, por ejemplo, España es un lugar que el Pinot Noir a duras penas medianamente existe para Cava, en la región de Cataluña, ¿sí? En Sant Sadurní d'Anoia, y en el País Vasco hay algo de Pinot Noir, pero si yo me voy a Rioja Ribera, a Jumilla, a Valencia, el Pinot Noir aquí no existe. En Alemania y en Austria sí son muy importantes. ¿Sí? En Alemania, a pesar de ser un país de 70% de vinos blancos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es quedarme en la parte al sur, especialmente lo que se llaman Baden y Württemberg, que es como la colita de Alemania que pega contra Francia, y en Austria, en la parte del norte, en lo que se llama el Niederösterreich, que es la parte como de arriba donde está Viena, ¿sí? Alrededor de Viena hay una buena cantidad de Pinot Noir. En Sonoma, fíjense lo que pasa, ¿sí? Sonoma, yo me voy a Estados Unidos y yo tengo acá la costa, ¿sí? Y yo tengo todos estos lugares, acá están las montañas y de aquí para adentro está Napa. Entonces, en Sonoma me funciona esta zona costera porque a la mañana me entra la neblina y me mantiene fresco los viñedos. Pero en Carneros, que está por aquí abajo, ¿sí? En Russian River, que es una de las denominaciones hoy en día más importantes, Russian River Valley. grande. Y Russian River produce mucho y produce mucho Pinot Noir. En Sonoma tengo una ventaja, y es que soy medianamente sano. En Sonoma, a pesar de que la Pinot Noir es tan delicada, es fácil producirla, fácil entre comillas, ¿no? Fácil de producirla en Sonoma, porque tengo esta neblina a la mañana y tengo mucho sol en la tarde. Entonces yo voy a tener menos problemas de hongos y menos problemas de otras cosas. Pero es muy divertido ver las otras regiones, ¿ok? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que en Sonoma es costoso porque pues es California y California es costoso, ¿ok? Entonces yo tengo cosas súper famosas en California, por ejemplo, lo que tengo, por ejemplo, aquí, ¿sí? El Kistler Cuvée Catherine, estamos hablando de botellas de $300, $500 sin ningún problema, ¿sí? Tengo una cosa que se llama Lytton Estate de William Seliem, que es bastante famoso, ¿sí? Madaneuse, esto es una uva esto es una bodega bastante importante, ¿sí? Pero hay un montón de productores súper famosos. Y miren lo que les decía Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, aquí en el centro está Marlborough, que es donde se produce más que todo su Sauvignon Blanc. Acá está Martinborough, aquí entre las dos islas es donde está la mayoría de la producción. Pero Central Otago, que es la región importante, está aquí, está al sur. ¿Sí? Si pueden probar Pinot Noirs de Nueva Zelanda, son fantásticos. ¿Sí? Son fantásticos. Acá nos llega uno, solamente uno, que se llama... ay, se me fue el nombre. Bali. Bali, pero Bali creo que ya lo dejaron de traer, el otro, el Grey Walkie. ¿Sí? Bali, cuando llegaba era buenísimo, no sé si lo siguen trayendo, pero Grey Walkie está genial también para eso. Maybe en Venezuela también se puede conseguir, Abraham. Echen un ojito porque como no son vinos, o sea, los neozelandeses no son los más costosos en general. Yo conseguí, por ejemplo, cuando fui, había este y había el otro que creo que es argentino, que son como dos nombres, que es famoso, que tienen varias uvas, o Chile, no, creo que es argentino, que la letra es como cursiva en la botella. No, creo que estás pensando el Cuvée Alexandre. No, Echele, ¿cómo se llama? No. ¿Alguien sabe de Venezuela? Echezó. ¿Será Echezaux? Errazul. Se me fue el nombre ahorita, se me fue el nombre, pero
es un vino que son los dos que conseguí ahí en la Licoteca, que es un lugar que más o menos consigues. Será del eh, fin del mundo. no, 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 no. No, El cualquiera, no chileno, importa. O el sea, conseguí chileno, capaz, ah, no sé, Cristian, en Licores Mundiales o en algún otro lado que tú compres. sí, tú hablas de Errázuriz, que es chileno. Creo que sí, es ese. Sí, es Muy ese. bueno. Es de los que están trayendo ahora. El Rasuris es súper chévere. O sea, traen varias uvas, porque traen Merlot, Pinot Noir, Cabernet. ¿Es el que están tomando ustedes? No. Ah, sí. Ese es uno, sí, sí, correcto, correcto, ese lo vi. Este tiene 11 meses de barrica y hay otro que tiene solamente 3 meses de barrica, que es más jovencito, más fresco, más frutal. Walter, me gustaría oírte, que me da mucha curiosidad tu vino brasilero de Pinot Noir. Bueno, Debe ser al sur, ¿no? No sé. en nariz lo siento muy frutal, frutas rojas, veo cereza, veo la fresa, ¿qué más? Sentí también un poco de flores, de jazmín, Ok. un poquito de madera, que ese vino tiene, creo que 12 meses de barrica, entonces se siente un poco la madera y me llamó mucho la atención su acidez, que es muy marcada. No me acordaba de un vino tinto con una acidez tan potente. Esa es una característica importante de los Pinot Noir, el tema de la acidez, porque es una uva que se da en clima frío, cerca de grandes masas de agua que traen muchos beneficios. Hay lugares continentales, pero también hay regiones cerca de oceánicas, marítimas, que todas estas masas de agua traen fresco en las noches por el tipo de suelos también que se beneficia, muchos suelos calcáreos que lo que hacen es retener, o sea, hacer que en la noche haya ese frescor en los suelos también, que lo que hace es que se mantengan los niveles de acidez importantes en la uva. Bueno, junto con la Nebbiolo también es una uva que retiene muy bien la acidez y sus vinos tienen esta característica, pero Pinot Noir es súper importante, la acidez, así que tal cual lo que dijiste, sí, o sea, aparte que la acidez es algo que siempre hay que defender en los vinos porque es lo que nos hace que los vinos sean tomables y que te llamen a tomar más y que no sean planos, que no sean aburridos, que no sean pesados. O sea, la acidez es lo que le da elegancia, pero a la vez jovialidad a un vino. Sí, Entonces, me gusta. nos invita a Me- seguir tomando. Por eso es que los vinos blancos, uno se toma una copa, dos copas, o un vino rosado, o sea, un vino que tengan más nivel de acidez, o una champán, no sé, y te la tomas como más rápido, porque te invita a tomar, es como más ligero al gusto. Ya lo conseguí. Se llama Corihuela Gascón. Ah, ok. Pero igual Yo el sabía Gascón, que lo. pero igual Ah, el nosotros Argentina, Gascón, nos tomamos, Argentina. no, Sí. no, un Gastón no fue. Este fue el que había, o sea, el que compré y había eran las dos opciones que habían ahí en donde lo compré. ok. Escorihuela Gascón es una bodega muy simpática, es una bodega muy grande, que realmente tiene una historia muy chévere y es que es una bodega que se hizo súper, súper famosa sin tener viñedos. O sea, era una de las bodegas más importantes de Argentina y él compró su primer viñedo como en el 2010. Ajá. Todo era contrato, todo era, tengo unos productores que me producen vino, que me producen uvas, y tengo contratos con ellos a largo plazo, pero empezaron a comprar bodegas, viñedos recién como en el 2010, y me acuerdo que la bodega era un galpón, o sea, la bodega era un warehouse, ¿sí? De drywall y para de contar, o sea, cero posibilidad de turismo, cero posibilidad de nada, pero ellos producen un vino muy rico que se llama Miguel Escorihuela Gascón, y de hecho una de sus uvas más famosas es la Sangiovese. Ellos tienen de los pocos Sangioveses de alta producción en Argentina. Entonces, súper, súper lindo porque producen estas cosas diferentes. El Miguel Escorihuela Gascón Pinot Noir es un Pinot Noir potente, es un Pinot Noir con barrica, es un Pinot Noir
con mucha intensidad para hacer un Pinot Noir. Sí, el que venden aquí es el sencillito, ¿no? No creo que sea el que tú dices, Miguel. O sea, No, la etiqueta no el Miguel es dice. no, el Miguel Escorihuela es un blend de Cabernet y Malbec que no tiene nada que ver con Pinot Noir, pero el Pinot Noir que tienen ellos es un Pinot Noir súper potente. Ok. El sencillo es un Pinot Noir súper potente, es un Pinot Noir súper argentino, ¿sí? Muy Mendoza, de mucha fruta fresca, de mucha fruta negra inclusive, que es raro para un Pinot Noir. Que está buenísimo. ¿Y está rico? No, no. El que yo compré al final fue el de Sonoma, el que mostré. Ok. Este de Coy. Ah, el decoy, claro. Ese fue el que compré porque, como no estaba seguro, dije, bueno, me voy por. Me dijo, mira, vete por el seguro, compra el de Coy. Por eso compré el de Coy. Ok. Ok, sí, este decoy está bueno. Esto también es Sonoma y es mezcla de viñedos de muchos lugares. Sí, decoy dice Sonoma o dice California. Aquí está. Este es. Pero dice California o dice Sonoma. Sonoma Coast. Ok, Ah, no, déjame no. dar la vuelta. Ahí está. Ok, Chévere, chévere, chévere. Sonoma. Una pregunta, ¿alguien le siente a su vino notas terciarias? Tierra, hongos, trufa. Cristian, a ver, habla. Sí, el de nosotros definitivamente. Tiene sotobosque y tiene esa percepción terrosa que recuerda como a unas setas, a unos Este hongos. también huele a tierra. Sí, que tiene tierra. este también. A setas no le siento, pero tierra sí. A pesar de que no es un vino de tanta guarda, es un vino que tiene 3 años apenas. Ok, ok. Yo tengo una pregunta a ti. Sí. Bueno, más que una pregunta, tu opinión. ¿Tú sí consideras que ¿cómo se llama? El Nebbiolo es el Pinot Noir italiano? Mm, es difícil. Es una pregunta bastante compleja, básicamente porque Nebbiolo tiene unas cosas muy en común, ¿sí? En común el Nebbiolo con el Pinot Noir tiene la acidez, ¿sí? La ligereza de color Ujú. y el potencial de guarda. ¿Sí? En este sentido, si yo pienso en estos tres factores, yo digo, sí, Nebbiolo es el Pinot Noir de Italia. Pero eh, la elegancia del Nebbiolo, especialmente si estamos hablando de Barolo, de Lange, ¿sí? Inclusive de Barbaresco, De barbaresco. Ujú. pasa por su estructura, pasa por su fuerza, por sus taninos grandototes secos, ¿sí? Su cuerpo pesado. Y Pinot Noir no comparte eso con Nebbiolo. Sí, Pinot Noir es mucho más sutil, es mucho más femenino. No me gusta usar mucho ese descriptivo, pero se entiende. Sí, es mucho más Se entiende femenino que perfecto. Nebbiolo, ¿sí? Nebbiolo es esta chica que va toda divina de falda, pero por la mañana hace CrossFit. Bueno, y cuando está así, yo no sé por qué tengo ahí el ejercicio metido en mi cabeza, pero Nebbiolo Eso, Nico. sí, bueno, en mi cabeza, ¿no? No en mi cuerpo. Por eso. Todavía no. Entonces, Nebbiolo es mucho más brusco que Pinot Noir en las altas gamas. En ese sentido, sí. ¿Dónde está el Pinot Noir? Pinot Noir de Italia, en el Alto Adige, donde hacen muchísimo pinonero. ¿Sí? Hay pinonero. Y esos pinoneros son elegantes, son frutados, son con buena acidez, no tienen el potencial de guarda de un Pinot Noir de la Borgoña, no tienen el potencial de guarda de un Pinot Noir de Sonoma, no tienen el potencial de guarda de un Nebbiolo o de un Langhe, ¿sí? O de un Barolo, de un Barbaresco. Pero realmente sí, podría pensar que Nebbiolo es el Pinot Noir de Italia si me concentro solo en el color y en la acidez, básicamente. Sí, Pinot Noir es Pinot Noir. Ahí sí no hay nada que hacer. ¿Sí, sí quedó claro este concepto? Sí. Sí. Una pregunta. Sí. En cuanto a, digamos, los años que uno debería esperar para tomar ciertos vinos, varían entre si es un Pinot Noir, si es un Cabernet, si es un Tempranillo, o sea, ¿hay alguna, como una guía
para eso o cómo funciona? A ver, por ejemplo, a mí me dijeron que hay vinos que tienes que esperar 4 o 5 años para tomarlo para que esté realmente donde tiene que estar. ¿Eso aplica para todos los vinos por igual o cada vino tiene su periodo de espera? Todo vino tiene un periodo de espera, sí, y va a depender muchísimo básicamente de la gama. Yo digo que es más fiel entender el potencial de guarda por precio que por uva, ¿sí? Hasta cierto punto todas las uvas tienen un potencial de guarda. Todas las uvas tienen un potencial de guarda, uno es más corto, uno es más largo, ¿sí? Para mí Malbec es una uva que en sus mejores opciones tiene 12, 13, 15 años de guarda, ¿sí? En mi gusto personal, ojo. Pinot Noir puede tener 15, 20, ¿sí? Nebbiolo puede tener 30, 40, ¿ok? Pero es más importante si yo estoy en el lugar que es, con la acidez que es, con la estructura de que es, con la concentración que es. Entonces, si yo me pongo en altas gamas, si yo digo, oiga, voy a agarrar los vinos más caros, más famosos, más estructurados dentro de cada uva, probablemente de las cosas que más, pues si no me meto dentro de Porto y fortificados y cosas raras, ¿sí? Barolo, Nebbiolo va a ser de las uvas de más potencial de guarda, ¿sí? Pinot Noir viene después, Cabernet viene después, Merlot viene después, Malbec viene después. Pero yo tengo que meterme en una caja de vinos icónicos del mundo. Ok. ¿Qué tiene de ventaja el Cabernet Sauvignon para tener mayor guarda? Tengo más taninos, tengo más estructura, ¿sí? Los aromas y sabores a pimienta negra y frutas negras combinan mejor con los sabores que van apareciendo en la evolución que tiene la Cabernet Sauvignon, que es cuero, tabaco. Si yo me voy a Malbec, no sé si me estoy enredando mucho, me frena. Si yo me voy a Malbec, Malbec baja hacia nueces, hacia frutos secos, hacia tabaco, y estas tres cosas con la fruta negra y las flores chocan un poquito. Entonces yo necesito una coherencia entre lo que se va a convertir la fruta y lo que aparece mágicamente en botella. ¿Qué es lo que pasa con Pinot Noir? Pinot Noir tiene esta ventaja súper linda. Yo voy a bajar taninos, sí, por supuesto. Con el tiempo el Pinot Noir va a bajar sus taninos. Pero lo que empieza a aparecer, que son estos hongos, estas setas, este shiitake, esta soya, esta salsa teriyaki, ¿sí? Van muy bien con esta frutita roja sobre madura. Entonces, esa combinación de aromas y sabores funciona. Y lo que le ayuda a la Pinot Noir a mantener un gran potencial de guarda es su acidez, no sus taninos. Entonces, acá es la acidez, mi estandarte es la acidez. En Cabernet es mi estructura, ¿sí? En Riesling es mi acidez. En Chardonnay con barrica es mi estructura. En Champagne son mis burbujas, con mi estructura y mi acidez. Claro, y ¿Sí? no todos los vinos aguantan largas guardas, porque hay vinos que son creados para tomar jóvenes y punto. Y eso se tienen que tomar jóvenes porque si no son vinos que no van a evolucionar del modo correcto y van a perder las características frutales, que es lo que tienen que destacar como tal. Pero por otro lado, es muy importante saber que primero, para saber qué vino tomarte y cuándo, bájense una app. Es lo ideal, o nos preguntan a Nico y a mí, que para eso están acá y les podemos ir diciendo perfectamente, pero si no, hoy en día hay apps que te van diciendo cuándo es el mejor momento para tomar un vino y es importante. Es importante que los vinos que no son creados para largas guardas no se guarden o que un vino que fue creado para guarda se compre dentro del averaje de años correctos, es sumamente importante y es parte de lo que tienen que ir como que teniendo la conciencia. Si compran vinos de guarda, tienen que tener la conciencia que no los pueden abandonar 30 años ahí porque probablemente el vino se lo van a tomar ya off de muchos aromas y sabores frutales. Cuando saben que un vino está muerto, nos pasó a Meyer y a mí con 2 vinos que abrimos en distintas ocasiones y se pierde la fruta. Cuando sienten que el vino se le siente más acidez
o se le sienten más otras características, pero la fruta como tal no está, ya probablemente ese vino se tomó fuera de su momento de toma. Entonces eso es importante que lo sepan. Y lo otro es que para que un vino se pueda guardar, tiene que tener ciertas características o tiene que tener buen grado alcohólico, un vino que la fruta fue suficientemente madura para que en el proceso de fermentación se produzca alcohol, o un vino fortificado que se le agregó y son vinos de larga guarda, los vinos dulces, un alto nivel de azúcar residual del vino, sirven para largas guardas, un Tocayo, un Sautern, o sea, un Oporto, son vinos que se pueden guardar por muchísimo tiempo, están creados para eso, para larguísimas guardas. Los vinos que tienen presencia de fruta, buenos taninos, un alto grado alcohólico, una buena acidez, son vinos que nos sirven. Porque Pinot Noir y un Nebbiolo, un vino de Barolo, Barbaresco, que usan, o sea, creados con la Nebbiolo, son vinos que aguantan guarda por su nivel de acidez, aparte de, pueden tener o no taninos, en el caso de Pinot Noir, taninos muy suaves y muy bajitos. Entonces, todas estas cositas que uno va aprendiendo poco a poco van haciendo sentido, porque es como piecitas de un rompecabezas que nosotros les vamos a ir nombrando aisladas, pero que después de mucha repetición y de mucha toma y ensayo, les van a ir haciendo clic y en algún momento ese rompecabezas se arma y uno aprende bien cuándo tomar y cuándo no. Miren, yo les quiero, me muero de la pena, pero tengo 20 minutos para llegar al hospital porque voy a dormir yo ahí con mi bebé. Me toca la Vale, vale, guarda vale. del baby hoy. Mi hijo está muy cansado y se va a ir a la casa a dormir. Entonces, de verdad me disculpo, Nico, te dejo con este bello grupo que Vaya, tenemos, que los amo. Pero bueno, me voy a ir a cuidar a mi baby esta noche y bueno, por lo menos tuve la oportunidad de poderme conectar, que estoy feliz. genial. Gracias, Karen. Y gracias a Vaya, los que mucha nos suerte. hicieron, gracias a los que nos postergaron la cata, gracias del jueves, que Nico le salió un evento muy grande en Bogotá y no pudo decir que no. Entonces por eso la tuvimos que cambiar a última hora. Para mí era ideal el jueves porque yo estaba en Miami y hubiera estado muy relajada. Yo sabía que aquí en el hotel iba a ser un poco un día después del parto, pero bueno, me encantó poderme haber conectado. Los queremos mucho y espero tenerlos siempre con nosotros en muchas catas y seguir creciendo juntos. Los tengo que dejar, pero bueno, Vaya, 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 tranquila. Vaya, Chao, tranquila. gracias. Karen. Nicolás, una pregunta antes Espero que de hayan disfrutado. el maridaje Sí, para el bastante. Pinot Noir. Bueno, esto es un tema súper, súper chévere. Sí, maridaje, digamos que Pinot Noir es el comodín un poquito de los vinos tintos. Si a mí me dicen, si una chica loca me dice, te voy a cocinar esta noche, trae el vino, te voy a para que hagamos maridaje, pero no te digo que voy a comer, ¿sí? Hay dos opciones. Uno, decirle, tienes huevo, no voy. Mentira. Eh, hay dos opciones para mí. O uno necesita un vino tinto con muy buena acidez, o uno necesita un vino blanco con estructura. ¿Por qué? Porque las normas generales de maridaje dicen, yo necesito acidez con acidez, fuerza con fuerza. Estos son dos de los principios generales cuando hablamos de maridaje. Entonces, Pinot Noir me ayuda muchísimo por la acidez que tengo. Pinot Noir es el vino tinto que me funciona para algunos ceviches, para algunos tiraditos, para cosas de cerdo que no sean muy, muy intensas, básicamente para todos los platos medianamente elegantes y no tan estructurados que un Cabernet Sauvignon de Napa se los comería. ¿Sí? Ahora, para maridaje de cosas intensas, Pinot Noir nunca es la opción. O sea, si yo me voy a hacer un barbecue, ¿sí? Con salsa barbecue, salsa búfalo, grasas, intenso, Pinot Noir probablemente va a quedar rezagado a lo que es básicamente el sabor de la carne o el sabor de este plato. Entonces, en Pinot Noir yo siempre pienso en cosas más bien elegantes. ¿Sí? El maridaje regional por excelencia, si yo les digo la Borgoña, ¿se les ocurre algún plato o no? ¿Cuál es el ¿Coco? plato de la Borgoña por excelencia? El bis El plato bourguignon. tiene nombre de la Borgoña. Bis bourguignon. El bœuf bourguignon.
¿sí? Lo que nosotros llamamos goulash en muchos Ok. casos, ¿sí? El bœuf bourguignon es una carne de cocción larga con hongos, con champiñones, con una demi-glace, que es una salsa de vino con carne, ¿sí? Mucha cebolla, mucha mantequilla. Entonces, bœuf bourguignon con vino de la Borgoña, o sea, es el maridaje ideal. Pero también si me voy a Alemania y pienso en estas salchichas de ternera, en este chucrut, en estas cosas de Alemania que suelen ser intensas, la mostaza, ¿sí? Dijon, la mostaza, Dijon, ahí estamos, ¿sí? Entonces, si yo pienso en platos de regiones nórdicas, de lugares fríos, ¿sí? Que son muy alimenticios y muy calóricos, pero no tan intensos en aromas y sabores, divino, ¿sí? Pescados, ¿sí? Los pescados, yo sé que no podemos hablar de pescados en general, pero un salmón muchas veces es demasiado para un Sauvignon Blanc de Sancerre, por ejemplo, ¿sí? Un salmón con esta grasa, con la piel, es too much para un Chenin Blanc, para un Albariño, inclusive de vez en cuando, de Rías Baixas. Hay vinos blancos que se quedan apagados por ciertos pescados que son muy grandototes. Entonces, si pensamos en términos de pez, de pesca, de comida marítima, Pinot Noir es una muy buena opción, ¿sí? Ok. Terneras, carnes de larga cocción, inclusive la comida peruana, o sea, ceviches, no el ceviche de limón, este ceviche, pero si yo hago un ceviche de salmón o un tartar de atún, es una buena opción. Hay muchos sushis que son demasiado para ciertos vinos blancos. Cuando el sushi tiene queso crema o tiene espárragos por dentro o tiene, qué sé yo, tomates secos, ¿sí? O bueno, cantidad de pendejadas que le ponen hoy en día al sushi, ¿sí? El Pinot Noir funciona muy bien con este tipo de cosas. Muy bien, ¿sí? Ahora, lo que digo, no vayan a hacer un asado argentino con Pinot Noir, ¿sí? Me tomo el Pinot Noir antes, arranco el asado y me paso al Malbec, porque si no el vino va a quedar completamente muerto. Entonces busquen platos con buena acidez, más bien elegantes, no este plato grasoso. Sí, un carpaccio, por ejemplo, un carpaccio de res puede ir muy bien con un Pinot Noir muy terroso. Acuérdense que estamos hablando de Pinot Noir como en general, ¿no? Eso es como decir carne, ¿sí? Pero pues se llevan la idea. Se llevan la idea. Yo ya cambié de vino, en este momento me trajeron algo que ni siquiera sé qué es, así que ya no sé con Pinot Noir. Bueno, me despido. Gracias por el tiempo. No, ustedes niños, dudas, preguntas, consultas. Rafa, Marta, John, señales de vida que se están ahí, que se están tomando. Pero arranca, oramos, tranquilo. Bye. Noche, noche. Hola Nico, yo estoy tomándome un vino del Valle de Casablanca, un chileno, un Pinot Noir. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Se llama Céfiro, un reserva. Ok, no lo conozco. ¿Lo compraste acá o lo trajiste? Céfiro. Lo traje y está bueno, ácido, bastante acidez. Pero es rico, pero muy parecido a lo que hemos dicho, un tinte claro, frutas muy rojas, frescas, está rico. ¿Alcanza a tener algo saladito o no tanto? ¿Algo medio metálico o Sí, no? sí, claro, es medio marino, ¿no? Ok, Sí, 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 está rico. cool. John, habías abierto el micrófono por ahí. Sí, no, tenía como una consulta ahí que me quedó una duda, ya es algo como personal. Hablando en el tema del Nebbiolo y el Barbaresco en Italia, hablando con estos vinos de potencial de guarda, no es igual, pero en cuanto, si hablamos ya en gama media alta, por ejemplo, un buen Amarone, más o menos cuánto tiempo o cuánto potencial de guarda podría tener. Una Marone de la Valpolicella. Sí, señor. Amarone es una uva que, o sea, Amarone es un estilo, es una vinificación más que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, Amarone lo que pasa es que tengo 16 grados de alcohol y esa fruta ya amermelada y grandotote del estilo de vinificación de Amarone. Los Amarones pueden durar, o sea, un buen Amarone
puede durar 15, 20 años sin ningún problema, bien guardado, ¿no? Hay algunos que en 10, 15, los más sencillos, y acuérdense que Amarone o Valpolicella no hay mucho más sencillos, pero un Amarone, digamos que entre comillas sencillos, puede durar 10 años, sin duda. O sea, un Amarone menos de 10 años a mí no me asusta. Los Amarones sencillos de 10 a 15, con 15 ya digo, no estoy seguro. Pero los Amarones famosos, los grandototes, los de los productores pequeños que hacen las cosas increíblemente bien, 15, 20 años sin problema. Esto se debe a la estructura, a la fuerza, el alcohol que tiene. O sea, Amarone tiene 15,5, 15, 16 grados de alcohol siempre. Entonces, esto lo hace medianamente invencible al tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Listo? Señoritos, dudas, preguntas, consultas. Yo quisiera probar el Pinot Noir de Brasil. La verdad es que aquí nos llega uno que está muy bien. Es sencillo, afrutadito, madera, medio comercial. Debe ser allá de las cosas más sencillas que se consiguen, que es Salton, que es como base de la base de la base. Pero está bien el vino, está rico. No, sin mayores complicaciones, está bien. Pero Sí, hacen están muy buenas cosas, ¿no? me parece que de Brasil, por lo terroir, el mejor es Pinot Noir o los espumantes, los vinos de uva blanca, algo así. Sí, sí. Yo quería aprovechar que, ya que no estamos tan lejos de la última cata, y mostrarle ese vino que encontré. Ese me parece que ahora sí es de Saint-Emilion, Eh, no es de una región cerca, un vecino. Y es Gran Cru, creo que está en la base ujú. de, de la clasificación, ¿no? Y lo más curioso, lo compré de oferta, pero fue la mitad del precio Ok, del otro, del vecino del San Emilion. Todavía no lo probé, pero estoy curioso, creo que voy a gustar, porque me gustó bastante el otro que tomamos en la otra clase. ok. Bueno, nos avisas cuando lo abres, lo mandas ahí por el grupo y cuando lo abres nos cuentas. Yo ahorita justamente estaba probando un Pesaglionian, sí, un Burdeos 2014 del margen izquierdo y estaba buenísimo. Estaba buenísimo 2014. Yo no suelo Entonces, tomar vinos de Francia porque los precios son muy altos. En Brasil es difícil comprarlos. Ese porque estaba de oferta. Pero no sí, sé cómo es en Colombia, pero por aquí vinos de Estados Unidos y de Francia son difíciles. sí. Sí, no, igual acá también lo que llega de Francia y lo que llega de Alemania es relativamente poco. Es relativamente poco. Así que bueno, nos cuentas cuando lo pruebes. Sí, cuéntame en el grupo. Bien. Bueno, chicos, dudas, preguntas, consultas. ¿Disfrutaron? ¿Gustó? Quedó un poquito claro Pinot Noir. Yo sé que es una uva muy compleja, pero realmente hay que empezarla. Sí, yo tengo mucha gente que me dice, no, a mí no me gusta esa agüita, que sienten que es demasiado ligero. ¿Por qué? Porque necesitan los taninos y necesitan los grandes, y también es bueno entender que hay gente que le gusta más eso. Sí, por ejemplo, Abraham, que ya no está con nosotros, él es más de vinos estructurados, y probar estas cosas para él es como, me estoy tomando algo demasiado sencillito. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera el consumidor se acostumbró a evaluar los vinos como Robert Parker, como vinos de concurso. Necesitan que los vinos sean grandototes. Entre más taninos y más grandes, mejor vino. Sí, eso es una mentalidad que suelo encontrar bastante Nicolás, hasta que empiezan a meterse en esto. sobre todo que, bueno, por lo menos en Venezuela, yo no sé si en Venezuela lo que llega es mayormente España, tempranillo,
Y del sur, por supuesto, Malbec argentino, Cabernet chileno, unas cosas que son mucho más estructuradas. Y cuando pruebas ¿cómo se llama? Un Pinot Noir, claro, la gente está acostumbrada a esas cosotas y viene con esa delicadeza y no lo entiende, básicamente. Definitivamente. Un tema de costumbre. Ahora, te cuento una cosa, y no por publicidad, pero en mis catas de copa, te puedo decir que uno de los factores por lo cual a las personas no les gusta el Pinot Noir es por probarlo en la copa inadecuada. Y te comento lo siguiente. Una copa Cabernet, que es como esta, que tiene una boca muy amplia, cuando tú tomas el Pinot Noir que tiene tendencia ácida, se va a ir a los descriptores de acidez inmediatamente. Entonces vas a sentir un poco más agrio el vino en vez de balanceado. En cambio, esta copa, que es la Pinot Noir, que redirige el flujo del líquido hacia la punta de la lengua, lo primero que vas a recibir tu cerebro es un poquito de dulzor. Y después sientes como un balance. Entonces, en vez de sentir limón, sientes limonada, por así decirlo. Y después, a nivel del tamaño del cáliz, la percepción aromática de que esté cerrado arriba, definitivamente vas a poder percibir los aromas mucho más detallados que en esta boca. Claro, que lo que beneficia, ¿qué beneficia esta boca? Esta boca, El otro vino acá. así es. Y me he dado cuenta en las catas que doy, en las catas de copa que doy, que la gente no le gusta el Pinot Noir porque se lo toma en la copa inadecuada, en la copa que no es la correcta. Es un factor importante. Es un factor súper, súper importante. En la próxima cata podría darnos una clase de copas, ¿no? Un poquito, 20 minutitos y tal. Vamos a explorarla. Vamos a hablar con Karen para que lo hable con Cristian y ahí hacemos una pequeña presentación. Me parece súper cool. Con gusto, Sí, claro. sería muy Mira, bueno. y no hace falta hablar de marcas, lo que hace falta es entender un poquito la forma de la copa, la forma del cáliz y la forma de la boca. Y tú vas a ver cualquier copa que veas, vas a identificar para qué te va a ayudar, sin necesidad que sea Riedel o sea cualquier otra marca. El otro día le escuché a un influencer por ahí, alguna vaina en TikTok o alguna vaina que realmente me causó una cosa muy impresionante en la cabeza. Es que yo siempre decía, hombre, es que el borde tiene que ser finito para que el vino entre ordenado a la boca, ¿sí? Pero el tipo dijo, mire, la gran diferencia entre tomar vino en copa y vino en vaso, que es lo que no nos damos cuenta a veces, es que con la copa uno deja que el vino caiga. En el vaso uno chupa el líquido. Y ese efecto de simplemente succionar hacia adentro cuando yo estoy tomando en un vaso y dejar que caiga el vino, para él era la diferencia y a mí me hizo todo el sentido del mundo. Me pareció súper lindo entenderlo de esa Mira, manera. Nicolás, ¿sabes que George Riedel, que es el dueño de Riedel, cuando yo estuve en Austria haciendo el entrenamiento de embajador, la primera prueba que hace es esa? Y dice justamente que cuando tú succionas el cerebro, el esfuerzo que tú estás haciendo ya automáticamente te quita la concentración de lo que va a entrar en la boca y pierdes el 50% del sabor solamente en ese esfuerzo. Eso que estás diciendo Eso tú. me pasa bien por no llevarme hasta Austria a hacer una capacitación. Bueno, Con Gino, gusto. preguntas, consultas. ¿Cómo? Pensar que es largo que encuentra fuera de lugar a este número 9 que tiene que estar más atento. El número 9 que juega con el 19 de Valdovis tiene que estar mucho más atento. Creo que eso lo haga con Se oye nosotros. muy lejos. No sé si Rafa, ¿estás hablando con nosotros o no? No, Nico. Ah, es que se oyó por ahí algo en el fondo y pensamos que era algo. Bueno, chicos, buena onda, qué linda cata, me alegra, ya saben que están ahí en el grupo, cualquier cosa para preguntas, dudas, se les quiere. Muchas Gracias, Nico. gracias. Chao. Cristian, John, buena Muchas onda. gracias. Marta, Un Linda placer. cata hoy. Gracias. Chao.